Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y colinas se bajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Alza, no temas, di a las ciudades de Judá. Aquí está vuestro Dios, mirad, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo procede. Como un pastor que apacienta al rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que crían. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. No olvidéis una cosa, queridos míos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retrasa su promesa como piensan algunos, sino que tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos accedan a la conversión. Pero el día del Señor llegará como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolverán abrasados, y la tierra con cuantas obras hay en ella quedará al descubierto, puesto que todas esas cosas van a disolverse de este modo. Qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta mientras esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios. Ese día los cielos se disolverán incendiados, y los elementos se derretirán abrasados, pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su sendero. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de su sandalia. Yo os he bautizado con agua,
pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia, que nos haces comprender estos designios de amor para comprometernos a través de la obra de la evangelización. Así como lo hizo este gran profeta, Juan el Bautista, que preparaba el camino del Señor, para que el pueblo de Israel conociera al Hijo de Dios, y así poder experimentar su amor y su misericordia. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en este segundo domingo de Adviento, la primera lectura es el maravilloso canto de la consolación que el segundo Isaías lanza en medio del pueblo desterrado en Babilonia. El exilio había tirado por tierra todas las teologías y las seguridades religiosas que hasta entonces se habían hecho sobre el Dios de Israel. Eso significaba poner en entredicho el mismo credo fundacional, en el que se confiesa que Yahvé se comprometió a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Llega hasta a hacer una alianza con un grupo que no era nada en la historia de la humanidad, ignorado a los grandes pueblos y a las grandes culturas. El deutero Isaías pues vuelve a poner las cosas en su sitio y se atreve, en medio de aquella situación desesperada de los desterrados, a hacer una promesa y a proponer una teología renovada, en la que el Dios de la liberación de Egipto volvía a revocar su alianza como amor al pueblo. Por eso, se debe allanar el sendero, para que el pueblo vuelva bajo la experiencia de una nueva liberación, que es tan prodigiosa y más que la primera, la del éxodo de Egipto. Aquí está Dios de nuevo, dice el profeta, porque no puede resistirse al clamor de los oprimidos y de los que sufren. Dios no falla nunca, aunque el pueblo haya sido infiel. Por eso el Adviento es tiempo de consolación y esperanza. Estas palabras toman cuerpo para una nueva esperanza, que es algo que necesitamos siempre. El camino del Señor es como el marco de la nueva liberación, y por eso ha venido a ser uno de los símbolos decisivos del Adviento. Hay que comenzar de nuevo a andar el camino del retorno, de la nueva liberación, y esto solamente puede hacerse con y desde la esperanza. En el Salmo 84 nos dirá: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Porque Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. La segunda lectura es tomar la segunda carta del apóstol San Pedro, porque el tiempo es de Dios. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Algunos sienten la tentación de dudar de Dios, pensando que no cumple sus promesas. Pero al contrario, Dios es el que tiene la paciencia para con la humanidad, para que así accedamos a la conversión. La palabra conversión viene del griego metanoia. Nos invita a cambiar nuestra manera de pensar, como también nuestra manera de actuar. Pero el Señor vendrá por segunda vez. Ese día llegará, y vendrá el Señor como un ladrón. Eso significa de sorpresa. El Evangelio de San Lucas nos invita a tener las lámparas encendidas, porque el Señor vendrá por segunda vez. Y en la misma carta, capítulo 3, verso 10 y siguientes: entonces el cielo desaparecerá con estruendo, los elementos serán destruidos en llamas, la tierra con sus obras quedará consumida. Y si todo se ha de destruir, de ese modo, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Nosotros como creyentes debemos vivir en constante oración, buscando la palabra de Dios, viviendo los sacramentos, en especial la Eucaristía, siendo testimonio de amor por todas las bendiciones que Dios regala. El que está en Dios no debe temer a su segunda venida, porque vendrá con todo su esplendor y poder, para salvar a sus elegidos. En ese día habrán muchos fenómenos naturales, pero no hay que tener miedo, porque nosotros creemos en su promesa. Esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Pero mientras lleguen estos acontecimientos, debemos procurar que Dios nos encuentre en paz, siendo testimonios de su amor y su misericordia. Es descubrir el regalo de la fe en nuestras vidas, y saber que el Señor está con nosotros, que nos ama, nos bendice. Pero la puerta de entrada para entrar en esa intimidad con Dios es a través de la oración, vital para el creyente, para que así podamos descubrir la voluntad de Dios. En el Evangelio de San Marcos,
capítulo 1, verso 1, nos muestra el principio, el lugar de inicio o comienzo. Se entiende como título de todo evangelio. Notamos que en el Evangelio de San Marcos no quiere solamente decir que estas son las primeras líneas del evangelio, sino que afirma que estas primeras palabras constituyen la síntesis del mensaje de Jesucristo, del cual los capítulos siguientes serán un desarrollo, por cuanto no solo nos presentarán el significado sustancial de la vida de Jesús y de su predicación, el Evangelio como principio de nuestro conocimiento de Jesús, que nos presenta el itinerario fundamental, los criterios de toda acción y por consiguiente necesarios para colocarnos en su seguimiento, el Evangelio, como principio o fuente de nuestra vida cristiana. Principio que es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Todo el texto del Evangelio así viene a ser el principio, la fuente originaria del Evangelio vivo. Hoy consiste en conocer a Jesús y al Padre, que se ha manifestado de una forma grandiosa a la unidad. Es por eso que nosotros debemos estar atentos a los regalos de la gracia. Y así como el libro del Génesis, capítulo 1, verso 1, y el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1, comienza desde el principio, que es el mismo Dios, por cuanto se ha manifestado en la creación, en la historia, y definitivamente en el verbo hecho carne. Juan capítulo 1, verso 18. Dios actúa siempre en la historia. Por eso también el anuncio gozoso de los evangelistas hace referencia a la fuente y a la vía de nuestra acción. Evangelio sería exacto traducirlo anuncio gozoso de liberación, que haya su realización en Jesús. En el Nuevo Testamento, este concepto ha sido retomado sobre todo por San Pablo, que lo utiliza para indicar tanto el hecho de la predicación cristiana como su contenido. Evangelio entonces indica la palabra que corre en el mundo y anuncia el evento histórico de Jesucristo, de tal modo que revela su significado para nuestra salvación en la fe. La presencia de Dios llama al mundo a la fe en Jesucristo y a la salvación en el Hijo de Dios. En el verso 2 y 3 son dos citas de los profetas Malaquías, capítulo 3, verso 1, y del profeta Isaías, capítulo 40, verso 3. Las primeras comunidades cristianas que vivían la presencia de Dios, que todos lo sabían compartir, siendo hermanos en la fe, ayudándose unos a otros. En este texto hay palabras bien importantes: mensajero, también la persona de Juan el Bautista, desierto, bautismo, conversión y el Espíritu Santo. El mensajero, en el original griego leemos la palabra ángel, que, como en otros pasajes de la Biblia, significa anunciador o mensajero de hechos nuevos y decisivos que conciernen el designio de Dios para la liberación de la humanidad. En el verso 4 hasta el 8, presentación de la persona y de la obra de Juan Bautista, que es precisamente esa voz que grita en el desierto como lo habían preanunciado los profetas. El modo de vestir del Bautista está modelado sobre las figuras nómadas, pobres. El Evangelio de San Marcos no le interesa el aspecto físico, sino el comienzo de la proclamación del Evangelio dirigido a todo el mundo. Juan el Bautista es el mensajero, el cual preparará el camino del Señor. La voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderezad sus senderos. Juan el Bautista, que con su voz grita en el desierto. Esta será una indicación geográfica de la región inculta donde predicaba el Bautista. Pero es más importante subrayar que aquí el término se usa sobre todo por el significado teológico. Según la larga tradición acerca del tema del desierto en el Antiguo Testamento, para indicar una situación de experiencia religiosa particularmente intensa, nueva y decisiva, como lo fue antiguamente el paso del pueblo hebreo a través del desierto del Sinaí. El bautismo, que viene del griego baptisteo, que significa llenarnos o sumergirnos, y que es una palabra característica del Nuevo Testamento, que se especifica con el complemento de la siguiente palabra: conversión. Es una palabra con frecuencia se traduce con la palabra penitencia, pero es más fiel al original. El término conversión como cambio de mentalidad, reorientación global de la actitud interior y por lo tanto de la conducta exterior. Con mayor precisión aún significa invertir la ruta. Como resultado de este bautismo,
lleva a la remisión, es decir, al perdón y a la superación de los pecados. Juan Bautista bautizaba con agua, pero el Señor Jesús bautizará con el Espíritu Santo, la promesa del Padre. De esta forma se caracteriza el bautismo de Jesús. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que nos enseña a conocer los misterios de Dios, para que nosotros podamos dar pasos firmes en la fe. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que vienes a transformar nuestra vida, nuestro corazón. Y a través de los profetas anunciarás a tu Hijo Jesús, que ha venido a salvar, a anunciarnos el reino, la buena noticia, que nos enseña su amor y su misericordia, y que a la luz del Espíritu Santo nos enseña esas promesas, nos ayudan a dar pasos firmes en la fe. Unidos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, agentes de pastoral, para que sepamos transmitir este mensaje de salvación y el Señor se pueda quedar en cada corazón. Que sepamos ser firmes en ese camino, verdad y vida, y que a través de la obra de la evangelización y poder ayudar a tantos que están en la oscuridad, en la tristeza, en la depresión, o que han vivido momentos difíciles en su vida, rechazo, maltrato, burla, y que han pensado que la felicidad es para unos pocos, pero no es así. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos un propósito y sentido de la vida. No te dejes llevar por la desesperación o el engaño del diablo y sus demonios. Caigas en el error de ir ante los brujos, buscando la adivinación. Los brujos son hijos del diablo, que vienen a engañar, a destruir, a maldecir a la humanidad. Renuncia al horóscopo, a la lectura de cartas, a otras formas de adivinación, o hacer prácticas de baños, riegos, o cargando amuletos para el amor, para la buena suerte, para la prosperidad. Porque el diablo quiere llevar al abismo de la muerte. También renuncia a esos vicios como el alcohol, la drogadicción, la pornografía, o otros vicios que puedas tener. Pide al Señor la fortaleza del corazón. Cree en Él, en sus promesas, que Él viene a sanar tus heridas, que puedas descubrir esos dones y talentos que Dios te ha dado. No se te olvide que Dios nos ama, que nos creó por un propósito de vida, una misión que tenemos aquí en la tierra, pero que sepamos escuchar el mensaje de Dios a través de sus ministros, que seamos obedientes a los mandamientos, los sacramentos que nos dan vida. Debemos tener cuidado con el mundo y su modernidad, con la parte científica que manipula y que muchas veces quiere destruir a sus hermanos, como estamos viviendo en estos tiempos por el coronavirus. El Señor nos hace una llamada de atención, nos invita a la conversión, a renunciar al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios y unirnos a través de la oración como hermanos, ser llamas encendidas del fuego del Espíritu Santo para vencer todo mal, y que como familia y pueblo de Dios debemos orar por los gobernantes para que sepan la gran responsabilidad de dirigir una nación, que en estos momentos de crisis económica sepan bajar los impuestos, fortalecer toda fuente de empleo y así poder juntos salir adelante, fortalecer a nuestros niños y jóvenes en la educación, porque son el futuro y el mañana. Que oramos por las familias, el amor del hombre y la mujer que se unen en el sacramento del matrimonio para llevar ese proyecto de vida como esposos y ser bendición para sus generaciones futuras. Que oramos por los hogares que están en crisis, dificultades entre los padres y los hijos con los padres, que a través del diálogo haya amor, respeto, cuidado, servicio, el de saber cuidar y amar a la familia. Que seguimos orando por los que están enfermos por ese coronavirus, como también las personas que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, como también en su parte mental. Clamamos a la sangre preciosa de Jesús, sus llagas benditas, para que puedan ser sanos, libres y bendecidos. Pero también hay enfermedades que se generan por odios, resentimientos. Aprende a perdonar a aquella persona que te hizo daño. Sabemos que no es fácil. El Señor está con nosotros y lo imposible es posible, porque nuestro Dios hace milagros. Oramos por las personas que han perdido un ser querido. Son momentos difíciles. Sin embargo, Dios está con ustedes y a través de la oración y de la fe, Él les ayudará a salir adelante. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Ahora entrega tu petición, tu necesidad. Que a pesar de la tempestad, de la dificultad que estás viviendo,
El Señor está contigo, que es creer en su palabra, en sus promesas, que llegarán en el tiempo indicado, en el tiempo perfecto, tiempo de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Feliz día domingo, Día del Señor. Viviendo en oración, en la Santa Eucaristía, en familia, compartiendo estos regalos que nos dan vida. Pero también como hijos, somos llamados a preparar el camino del Señor, anunciando su palabra, dejando las huellas de Jesús en cada corazón. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.